Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Emilio de la Cruz, Enrique Montiel, Pepe Huisa y Rosa de la Flor, y con ellos vamos a tratar una serie de temas de actualidad que hemos seleccionado para ustedes. Empezamos con la situación de Navantia en la bahía de Cádiz. Se supo ayer que habían llegado a un acuerdo los 10 jóvenes de Puerto Real que fueron interceptados por la Guardia Civil después de haber producido actos vandálicos en las últimas movilizaciones de los trabajadores de la factoría de Matagorda de Navantia, en el puente Carranza. Encontraron en sus vehículos diverso material para realizar estos actos vandálicos tipo Rotaflex y cosas así, y después de distintos dimes y diretes, manifestaciones en Puerto Real, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el cual han aceptado una condena de 9 meses de cárcel, que no cumplirán siempre y cuando en los próximos 2 años no cometan ningún otro delito, y una multa de 1.080, creo recordar, por indemnización a cuenta de los actos vandálicos en el puente Carranza. Estos actos se produjeron hace 4 años, lo cual nos sirve para recordar que en los últimos 4 años la factoría de Matagorda de Navantia va lo suficientemente bien para que no se haya producido ningún altercado. Ahora además tendrían tarea doble los trabajadores de Navantia, porque tendrían que cortar 2 puentes. Antes bastaba con cortar el Carranza. Eso unido a los datos que se han sabido de la factoría de Cádiz, Carenas Cádiz de Navantia, que tiene unos excelentes resultados en reparación de buques, de manera especial en los buques de la Armada Española y en los cruceros, que se está especializando esta factoría. Y todo eso en contraste con lo que fue la antigua empresa nacional Bazán, Navantia San Fernando, que sigue a la espera de que se formalice el contrato con Arabia Saudí, con las distintas paradojas que están ocurriendo en el Congreso de los Diputados, de los partidos que dicen en Cádiz defender el contrato de las corbetas, pero que cuando llega al Congreso de los Diputados promueven iniciativas para no vender ningún tipo de armamento a países que no cumplan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es un poco la diversa situación de Navantia en la bahía. Bueno, la verdad es que, tal como lo ha planteado Fernando, da por un monográfico, porque bueno, has tocado todo. Pues no seáis muy extensos, no, que hay que hablar de muchos temas. Has tocado todos los palos de... Hombre, yo sobre el asunto del acuerdo de la Fiscalía con las defensas, bueno, pues siempre los acuerdos son buenos, ¿no? Siempre son... Y además, pues los muchachos no van a la cárcel, estupendo. Ahora, yo creo que habrán sido convenientemente apercibidos de que en caso de que cometan otro delito, se suspende el acuerdo e ingresan en la cárcel, y de cualquier manera estos muchachos ya tienen antecedentes, con lo cual cualquier otro delito le va a ir muy mal, ¿no? Dicho esto, y celebrando la buena noticia de que nadie va a entrar en la cárcel, hombre, sobre todo por cierto entendimiento de la defensa de los intereses de los trabajadores por los métodos violentos. Es decir, yo creo que los métodos violentos no favorecen el cierre de los contratos, la firma de los contratos. Es decir, no porque los trabajadores hagan daños vandálicos en los bienes públicos se consigue trabajo. Eso es un entendimiento absolutamente del siglo XIX, de lo que es la reivindicación de la lucha obrera. Yo creo que la lucha obrera hoy está en la mejor calidad, en la mejor rentabilidad y en la tecnología aplicada a todo esto, no precisamente en utilizar la violencia para conseguir algo que no está en la violencia, está en otras cosas. Y dicho esto, con relación al tema de las corbetas, ¿no?, lo de San Fernando, bueno, yo creo que el contrato está cerrado, lo que se va a firmar, y ahora resulta que aparece de nuevo los que no son partidarios de firmar acuerdos de armas
con tal. Es decir, los que son partidarios de que los astilleros de la bahía no tengan trabajo. Y entonces volvamos a la espiral de el vandalismo, la lucha reivindicativa, la lucha obrera de Natal, pero al mismo tiempo no quiero que haya trabajo. Es decir, es una especie de las contradicciones que tiene cierta izquierda populista en España. Y por lo tanto, yo creo que esto nos debe servir a todos para hacer una reflexión serena y ponderada de qué es lo que tenemos que hacer para construir un futuro de trabajo, de libertad para todos y de paz para la zona, claro. Yo siento sentir en matices, ¿no? En matices, con lo que ha dicho Enrique Montiel, porque yo sí creo que la lucha de los trabajadores de astilleros y llevar muchas veces el conflicto laboral al conflicto de orden público, que es una máxima en los comités de astilleros a nivel nacional, Vigo, Sevilla, incluso Cádiz, ha hecho posible que, por ejemplo, los astilleros se mantengan todavía. Bueno, podemos disentir. No. Si yo. Porque yo te digo, pero más que opinión. Pero un segundo, déjame que termine. Que la lucha vandálica en el puente o donde fuera, aquí o allí, donde sea, hace que Arabia Saudí firme. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que los conflictos laborales, cuando se han convertido en conflictos de orden público, es lo que hace mover despachos, mesas, llamadas de ministros, para solucionar el conflicto. Y Cádiz un ejemplo de eso, no solo en astilleros. Podemos disentir, no podemos disentir de si es mejor o es peor. Yo digo una realidad, que eso ha ayudado hasta ahora. Bien, eso ha cambiado. Eso ha cambiado y yo creo que el conflicto de los días lo ha puesto de manifiesto. Es decir, antes era gratis, ahora no es gratis. Ahora no es gratis. ¿Qué ha habido entre medio? Pues una reforma del Código Penal, que prácticamente también ata de pies y manos a esa lucha obrera. Estamos en otros tiempos que hay que estudiarse la cabeza para buscar nuevas soluciones, ¿no? Para todo lo que has dicho, además, de verdad, que hay que buscar un futuro común y próspero para todos los ciudadanos. Eso también forma parte importante, que los trabajadores tengan estabilidad y unas condiciones laborales dignas, ¿no? Es que según te oigo, da la impresión de que hay que irse a la calle y destrozar el mobiliario público. O sea, los trabajadores pueden utilizar muchas otras formas de reivindicaciones y lucha, pero no creo que ese sea el... Vamos a terminar la ronda. Que yo no he dicho eso. Contextualizando además, pero yo creo que si se contextualiza dónde ocurrió y cuándo ocurrió aquello, probablemente yo creo personalmente que estuvo muy desproporcionado. Muy desproporcionado porque un año antes había habido muchísimos más altercados sin justificarlo y sin embargo no ocurrió lo que ocurrió. Estaba en un contexto de plena crisis económica, los trabajadores con una desazón increíble, con un desencanto de la política y los movimientos sociales en la calle, empujando a los jóvenes a que era gratis manifestarse, y estos 10 niños, porque son 10 niños, yo como madre creo que son niños, pues cayeron en la trampa y ahí estuvieron. Probablemente si eso hubiera ocurrido años antes, pues no hubiera tenido esa repercusión, no hubiera tenido ni se hubieran dado esas medidas. A mí me parece que han estado bien asesorados, como jurista creo que han estado bien asesorados, llegando a conformándose. Cuando decimos que tienen que cometer, si cometen otro delito van a la cárcel, tranquilo, tienen que cometer el mismo delito. O sea, el mismo delito, actos vandálicos, y la responsabilidad civil la han puesto también. Me consta que más de un padre ha sufrido mucho ahí, muchísimo, porque además lo sé de buena tinta, porque incluso te puedo asegurar que más de uno lo conozco personalmente. Y creo que fue el momento, el contexto y la situación que se aprovechó para, de alguna manera, todo el mundo quedara, oye, que esto ha cambiado, que la situación ha cambiado, que no vamos a permitir que esto ocurra, independientemente que, por supuesto, en ningún caso vaya a defender un acto vandálico ni nada por el estilo. Emilio, estáis todos en la línea de sentido común, ¿no? Y en función de lo que decía Pepe, primero, era así, una realidad. Si no se moviliza, o sea, la movilización y el orden público estaba absolutamente vinculado a la captación del objetivo. Eso se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que normalmente, entrando en lo que tú indicabas, que ha ocurrido posteriormente, llega un momento en el que la sociedad, todo, porque acordaros también que eso
traía cierta mala imagen al propio Cádiz, ¿no? Porque bueno, era sociedad conflictiva para posibles inversores, todo eso. Bueno, efectivamente, ¿dónde está la mala suerte? Que cuando llega un momento que dice, bueno, ahora hay que cambiar, hay alguien que le toca, alguien tiene que ser el primero. Desgraciadamente le tocaron a estos chicos que bueno, que han aprendido bastante del tema y yo creo que en Cádiz nadie que conozca el conflicto, la situación que ha habido de Astilleros, tenga ninguna mala sangre con este asunto, porque al final Astilleros es un asunto que hemos tenido todos. A mí lo único que sí de verdad es lo que tú has dicho antes, de que gracias a eso permanecen los astilleros. Y a mí, sí, bueno, o es una parte fundamental. No, sí, yo estoy de acuerdo, no disiento. Lo que me preocupa, como otras veces que ha ocurrido aquí, pues con Delphi, como tal, es decir, aquellos sectores que se han esquilmado de trabajo, como el sector servicio y tal, aquellos que no tienen la posibilidad de hacer este tipo de manifestaciones, pues eso no han tenido ninguna repercusión ni se les ha ayudado. Le pasó con Delphi distinto, ¿no? Ya sabemos la historia de Delphi. Pero nadie contempla que todos los dependientes del comercio de la avenida se vayan a la calle y haya una... Voy a contar dos anécdotas. Una, que la he vivido yo personalmente. Sí. Fuimos a ver a Eguiagaray, los portavoces del Ayuntamiento de Cádiz, cuando decían que se iba a cerrar el astillero de Cádiz porque obligaba a la Unión Europea. Y al llegar a ver a Eguiagaray, ministro de Industria en los últimos gobiernos de Felipe González, y Eguiagaray dijo que se cerraba seguro, que hiciéramos lo que hiciéramos, se cerraba. Volvimos a Cádiz, se le dijo a la gente, y si os acordáis, estoy hablando del año 95 creo que era, se formó una en Cádiz que duró varios días, que con aquel titular que salió en todo lo que Arde Cádiz, y Astilleros no se cerró, Astilleros de Cádiz. Se buscó la fórmula de que todos los astilleros, se pasó de Izar a Navantia, que era todos los astilleros pasaban a la construcción militar, que fue la argucia que se buscó para no cerrarlos. Y otra anécdota, que se me la han contado, que eso no la he vivido, de en el segundo periodo de gobiernos del PSOE, que había también problemas con los astilleros. Luis Pizarro, dirigente del PSOE, de la gente más sensata y más capaz del PSOE, hablando con Manolo Ruiz, secretario provincial de Comisiones Obreras, diciendo, tienes que sacar a la gente a la calle, que los míos de Madrid están por cerrar alguna factoría. Luis Pizarro a Manolo Ruiz, Manolo Ruiz, bazanero, como tú bien sabes, es decir que todo esto lo contaba Enrique, estamos hablando de cosas distintas. No, pero era la movilización de los trabajadores, entiendo, otra cosa es incendiar la ciudad. Pero y que haya violencia, te cuento cosas que han ocurrido, actos vandálicos, eso no. No, si yo libre me dio de defender eso, yo te cuento. No defiendo tampoco eso. Eso creo que no lo defiende nadie, ¿no? Pero sí es verdad que hay que... Yo siempre lo he dicho. Si queréis cambiamos de tema y vamos a hablar de la mano negra. Organización anarquista asaltó o iba a asaltar Jerez y mataron a muchas criaturas, pero aparte de eso ha quedado como una metáfora de algún interés oculto que se mueve fuera de los focos para la obtención de algún objetivo espurio. En este caso son unas declaraciones del concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, que dijo que hay una mano negra que interviene para impedir la venta de los locales del estadio destinados a hoteles, sin especificar quién era esa mano negra y cuáles eran sus objetivos. Me gustaría ser el subalterno. Emilio, yo quería ser el subalterno que le pone a Emilio el Venga, toro. nada, ahí está el tío. Ahí está el tío. Empieza tú. Tú habla tú primero. No, yo era pero subalterno, le voy a llevar el toro a... ¿Por qué? Venga, pues habla Emilio, ya. ¿No? Emilio habla. Perdón. Sí, Vale, es que no... Aquí el subalterno Es que si habla Emilio ya... Tenemos que ensayarlo más. Creo que si hablo estoy ya... Bueno, porque Emilio ha tenido clientes que han estado... que los ha Bueno, es llevado que a ver. indicábamos, primero yo creo que la única mano negra que puede haber es la que sacaste en el post, ¿no? del blog, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el trasfondo en general de todo esto que empieza a ocurrir es que aquello que supuestamente en su momento pudieron hacer, cuando hay una situación que en la ciudad los partidos que pueden componer una mayoría, sean o no sean de la misma sigla, todo lo que queramos, ven o consideran
bueno, que los que están no son competentes, los que tienen que tener la valentía de salir hacia adelante y decir, bueno, este señor o este equipo hay que quitarlo, ¿no? Entonces, esa situación que ha llevado tan kafkiana el PSOE con Podemos y el Partido Popular, yo a algún dirigente, por ejemplo, del PSOE, cuando le he comentado, hombre, ¿por qué no os ponéis de acuerdo? No, es que ¿cómo vamos a gobernar con el PSOE? O al revés, o ¿cómo vamos a gobernar con el PP? Y yo, bueno, ¿por qué no habláis con Ciudadanos si no queréis y ponéis, en el caso de que realmente queráis que la ciudad no esté parada como decís? Bien, ¿eso qué pasa? Eso va pasando el tiempo, y cuando queda ya poco para las elecciones todo el mundo se pone nervioso. Porque ¿pero hay mano negra o no hay mano negra? Yo ya he dicho que la única mano negra, por no decir, no hay mano negra. Que no hay lo que hay es una... miente. Vamos a ver, y ahora me voy a ceñir, como diría Fernando, al balón al pasto. ¿no? El balón al pasto. Eso. Entrando en el inicio de que soy, o sea, que participo en la tesis de que fue un error invertir cerca, ya no sé, porque ya salen los números en la prensa, hablamos de 80 millones, 100 millones, bueno, una barbaridad, con las cosas tan importantes que había que hacer en Cádiz. Y también participo, como lo que dice Fernando, yo lo he dicho aquí muchas veces, de que bueno, todo esto porque hay una parte de aficionados, con todo mi respeto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la fachada de mi edificio? ¿Qué pasa con la casa? ¿No? Entonces, eso me pareció locura. Pero es que además, sobre todo, lo que más me preocupaba en aquel momento es, vale, tú haces el estadio. Ahora, hace un plan de comercialización de los locales sin ningún estudio previo. Y cuando Fernando me quería dar la mano, es que yo he estado con muchísimos hipotéticos clientes que han venido y aquí los números no dan. Es decir, para eso que existe, no dan. Entonces, como comprenderás, evidentemente aquel que viera un buen negocio, y si nos decimos, bueno, España, el mundo, lo que usted quiera, no van a venir, claro que vienen, pero ahí los números no salen. Después, las plazas hoteleras en Cádiz, pues tiene también su techo. Si ahí pones un hotel de alto standing, no es el sitio. Si lo pones de low cost, resulta que es que puede haber molestia para el resto del sector y tampoco hay las garantías de que se va. Entonces, evidentemente, lo que pasa es que yo creo que el concejal tenía que haber dicho el primer día, antes que tomar la encomienda, esta encomienda no se puede coger por estas razones que estoy dando. Pero claro, el pobre tira hacia adelante, usted tiene que completar los presupuestos con esto y evidentemente, pues claro, se tira con un producto que es imposible de vender. Es imposible, vamos a ver, es imposible no. Cuando tú tienes tan encorsetado entre lo privado es distinto, porque tú tienes un suelo que lo vendes por un precio, tienes un comprador, puedes llegar a un acuerdo, puedes tal y cual, pero ahí está absolutamente encorsetado. Sí, lo que no puede ser es que tú pongas en los presupuestos un bien y una cantidad que eso es hipotético totalmente, eso es una falta de respeto a los pero gaditanos. la culpa no la tienen ellos, claro, es que eso viene tú podrás hacer una ampliación del presupuesto una vez que se produzca la venta y añadir eso al presupuesto, pero el presupuesto ya con eso es que es una manera de mentir, porque ¿no? tiene que haber dicho anteriormente el Partido Socialista, el Partido Popular, ¿cómo se les ocurre a ustedes esta barbaridad? Y ahora ellos han heredado eso. Pero de cualquier manera eso es, digamos, la génesis de todo esto. Por aquí hay una realidad y es la siguiente. Este señor ha hecho una acusación de que hay alguien, porque la mano siempre, detrás de la mano está el brazo y detrás está el cuerpo, siempre hay alguien que impide el desarrollo y el progreso de la ciudad de Cádiz. Esa tesis de la conspiración contra Cádiz y tal. Mire usted, David Navarro, por favor. Por favor. Mira, yo termino. Es que tienen que hablar los demás, estamos sin Hubo tiempo. una operación que por confidencialidad no la voy a contar, pero que hubo a punto de cerrar, que conozco las partes que hubo y que el empresario estaba dispuesto a apostar y apostó incluso sabiendo que el precio era alto, pero intentando, y normalmente como estas cadenas que son los operadores que tienen que venir, en sus momentos a ellos no les salieron los números porque el empresario local estiró todo lo que pudo, por lo tanto no ha habido mano negra. Bueno, yo aquí en este tema, yo creo que el compañero lo ha dicho, esto viene de génesis, esto no causa efecto. O sea, se viene arrastrando esos ingresos hipotéticos, no en esta legislatura, el anterior y el anterior, ¿no? 90 millones ha costado ese estadio, que yo creo que los que ya no se lo merecen y alguien lo tiene que pagar, lo que no creo que sea justo que lo paguemos entre todos los ciudadanos, ¿no? En relación a esto, si yo entro nuevo, como entraron esta gente, de una nueva forma política, si yo tiro la piedra, no escondo la mano, porque eso lo hacían los anteriores.
Entonces, si ellos reconocen que no se van a vender eso por 40 millones o por 10 millones, que es, imposible, 9 millones, que es imposible, pues se dice, que eso en las cuentas públicas, el maquillaje que se hace de desprenderte de 40 millones, que es lo que suelen meter en los presupuestos, pues hay que hacerlo. Y decir la verdad. Si es que la gente estamos preparados para conocer la verdad. Estamos preparados, ¿no? Y yo creo que ese es el problema de este equipo de gobierno, que nos sigue tomando a los ciudadanos, pues como todo el mundo, como tontos. Al final la propia incompetencia de las personas, me da igual de donde sea, en la que ponen en el suelo lo que hay. A ver, esto es, yo sé de economía nada, porque soy de letra y además lo llevo fatal lo de economía, pero esto es una casa, ¿no? Si yo voy a comprar o voy a arreglar, voy a reformar mi casa, o tengo el dinero, pero no puedo esperar que mi madre se muera para que me deje una herencia para arreglar mi casa, ¿no? Es absurdo que se cuantifique en un presupuesto algo que sabes no solamente que no se va a vender, sino que además que como venía de atrás. Entonces, que ahora un halo de conspiración, de verdad, alguien piensa que alguien se pueda alegrar porque no se venda para desprestigiar a una persona, a un equipo de gobierno. Eso es tener la cabeza un poquito fuera de lugar. La propia incompetencia de la persona que promete y dice esto está vendido, esto está hecho, que a lo mejor lo estaba casi, pero tú no puedes contar con algo que no tienes. Tú no puedes contar con, y ya sabemos lo que pasó con los presupuestos, la que se formó, porque no se aprobaron esos presupuestos. Entonces, hay que ser más real, hay que ser más pragmático, hay que decir la verdad. Entonces, al final, la nueva política se convierte en la vieja política porque utilizan los mismos medios que en la vieja política. Por lo tanto, de mano negra nada, es la propia incompetencia del propio concejal, que no en este caso, sino en otro, lo está demostrando, vamos. Y, Emilio, ¿tú crees que la solución es bajar el precio? Hombre, 9,8 millones. Claro, si ya ves que no te entran eso, está claro que tienes que... Lo que pasa, claro, yo reconozco que es muy... reconocer que en unos presupuestos tienes que volver a bajar, pues es difícil. Y te digo la verdad, mira, aquí incluso ha habido potenciales clientes, fíjate, catalanes, que tuve contacto con ellos y decían, por el desconocimiento, decían, no, que ahí nos vamos, están esta gente de Podemos, ahí... Y yo le decía, oye, que tenéis a Colau allí, no voy a pensar que aquí tenemos, y en Madrid está Carmena, claro, que no tenemos nosotros. Lo que pasa es que el nuestro es más conocido, hay más chirigota alrededor, digo, pero vamos, es lo mismo. Y hasta que se les convenció de que había una buena interlocución. Pero por lo tanto, quiero decir que todos aquellos aspectos de estereotipo y tal se han ido salvando. Ahora, cuando tú llegas, ojo, que eso no significa para nada que algún día llegue alguien que diga quiero meter bien, pero el problema es que usted cuando lo quiere vender, porque yo quiero vender, yo me quiero desprender de mi casa, yo quiero 500.000 euros. Ahora, si yo quiero hacer caja porque necesito ese dinero para mi tratamiento, tendré que llegar a un acuerdo, yo no puedo venderlo por 500, ¿no? Ya, pero es lo que yo siempre recuerdo lo que decía Antonio Machado, ¿no? Es cosa de necios confundir valor y precio. Sí. Entonces, eso tiene el valor que tiene y luego el mercado es el que regula todas estas cosas. Entonces, lo que tú, hombre, la administración, los gaditanos, podemos aguantar lo suficiente para no regalar algo que ha costado tanto. Esto vale tanto. Y el que venga se lo lleva y el que no. Sí, pero vamos a ver. Pero tú, no te olvides. Es que si no, vamos a regalarlo, ¿no? Lo regalamos, ¿no? Pero volviendo a la génesis, no te olvides que esa cantidad inmensa de millones que se han metido, dicen, oye, esto lo va a pagar esa magnífica comercialización que vamos a hacer con los bajos locales, iba a haber un gimnasio, al final, todo administración pública. FCC, que tenía un acuerdo con ellos, se ha quedado con la mitad de lo que había. Entonces, no se trata de regalar, es que resulta que usted, o sea, ¿cómo va a ser lo mismo que yo le diga, toma este dinero que enseguida lo vas a recuperar? O sea, dame este dinero. Y resulta que es que no se recupera. Y cuando, es más caro. Y cuando se decía que iba a ser sin costo para los gaditanos. Exactamente. Claro. Bueno, y eso ese es el origen. Bomba y platillo. Ese es el origen. Bueno, vamos a dar por concluido este primer bloque. En el segundo bloque hablaremos del estudio sobre las casas vacías en la ciudad de Cádiz y hablaremos, cómo no, de la crisis catalana. Volvemos en un momento.
Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rosa de la Flor, Pepe Huisa, Enrique Montiel y Emilio de la Cruz. A ellos les queremos proponer como siguiente elemento de debate el estudio llevado a cabo por la empresa Espacio Crea para Procasa, para la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, que ha determinado que hay cerca de 5.000 viviendas vacías en la ciudad. Días después se conoció que hay 15.000 demandantes de vivienda de protección oficial en la ciudad de Cádiz, con lo cual vuelve a poner sobre la mesa que hay un problema real de vivienda en la ciudad sin solución desde hace décadas, cuando además el programa de rehabilitación de la Junta de Andalucía cayó por problemas presupuestarios en los últimos años, aunque parece que se está reactivando. Bueno, Rosa, empezamos si quieres por ti. Bueno, el tema del censo, por ejemplo, de las casas vacías ya viene de lejos. Yo creo que recordar que fue Cádiz Centro, la Asociación de Cádiz Centro, quien hizo con los medios que tenía un primer censo de casas vacías, que creo que incluso lo llevó a pleno el PSOE, me parece que fue en el año 2011, creo que por aquella fecha ya se pidió un catálogo de viviendas vacías de la ciudad. Eso se ha ido dejando y ahora, como una de los temas estrella también de este equipo de gobierno, igual que ocurrió con otros temas, el tema de la rehabilitación de las viviendas. Creo que recordar que hablaban de que se acabaría la infravivienda en Cádiz con 3 millones de euros. A mí me hizo mucha gracia. Hablando con algunos arquitectos amigos, se quedaban, pues será para arreglar los 4 boquetes, ¿no? Pues 3 millones de euros. Y es verdad que el tema del censo de la vivienda era imprescindible, es importante, pero a mí me llama muchísimo la atención que el censo de vivienda vacía se haya externalizado. No sé yo si el Ayuntamiento de Cádiz tiene técnicos preparados y suficientes para que ese estudio y ese trabajo se hubiera llevado a cabo a través del propio ayuntamiento, de los propios técnicos del ayuntamiento, porque al final el tema del censo de vivienda, de qué manera se ha estructurado, a qué le llamamos vivienda vacía, primera vivienda, segunda vivienda, cómo consideramos. Yo no lo sé, yo no sé cómo se ha hecho ese censo. Creo que incluso en el pleno monográfico de vivienda que hubo en el ayuntamiento, creo que también se solicitó por parte de la oposición, creo que también fue el PSOE quien lo solicitó, y hasta ahora parece que ya prácticamente está hecho. Si el censo de vivienda va a suponer que vamos a tener la capacidad de gestionar esas viviendas vacías, no sé de qué forma, para que los gaditanos que estén demandando tengan acceso a las viviendas, bienvenido sea, claro. Pepe. Sí, pero yo creo que lo que muestra el informe y lo que yo creo que conocemos todos es que Cádiz tiene un gran problema de vivienda. Es un tema que hay que meterle mano, y que yo creo que después de prácticamente casi 3 años del nuevo gobierno, que su política con respecto a la vivienda sea un informe, creo que dice mucho de lo poco que se ha hecho con este tema o la dificultad que es. El tema de la vivienda en Cádiz no creo que se solucione solo el ayuntamiento, aquí tienen que intervenir otras instituciones y otras administraciones, como buen resultado que se ha tenido en Cádiz. Y eso ha desaparecido, ¿no? A mí una cosa que me preocupa mucho, que puede estar llegando a Cádiz, o ha llegado a Cádiz también, es el término este de gentrificación, que es como bien particulares o bien entidades hoteleras buscan fincas en zonas un poco depauperizadas e invierten. Eso al final lo que se empieza a expulsar a gente de los centros de las ciudades, ¿no? Y un problema que habría que también que advertirlo, ¿no? Sí, bueno, yo un poco en la línea de lo último que tú apuntabas, yo no conozco el informe, entonces no sé el titular ahí, no sé, 5.000 viviendas, pero bueno, las viviendas son habitables e inhabitables. ¿Cuántas hay habitables? ¿Cuántas hay inhabitables? Las habitables, ¿qué tipo de uso tiene por parte de la propiedad de la vivienda, ¿no? Es
decir, hay gente que tiene como segundo para pasar el veraneo o los fines de semana porque trabaja en Sevilla, en Jerez o en Madrid o en lo que sea. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de decir, qué malos son los propietarios? Son 5.000 viviendas y hay 15.000 personas sin vivienda. Bueno, ese tipo de discurso es un discurso que a mí me pone enfermo, porque es un discurso falso. Es el discurso donde la legalidad no vale para nada. Que yo tengo derecho a tener una vivienda en Cádiz o en donde me dé la gana, una segunda vivienda, porque a mí me gusta mucho la playa y me gusta, pues cuando pueda, venir de Madrid o de París o de donde sea, o de la sierra, e irme a ese pisito pequeño. Aparte, viviendas vacías puede haber un pisito de 30 metros, una solución habitacional, o puede ser un piso de 500 metros con no sé cuánto. Es decir, este tipo de totum revolutum que se mete aquí para decir, no, y además, y 15.000 personas, los pobres, que no tienen donde caerse muertos, y sin embargo 5.000 egoístas con sus viviendas vacías. Bueno, es que aquí hay un discurso permanente, que es el discurso frente al sistema económico, frente al sistema en general. Y el sistema económico permite que yo pueda comprarme una vivienda si la puedo pagar, ¿comprende? Y la vivienda en función de lo que pueda pagar. Por lo tanto, hacer un enunciado del asunto me parece que no, yo sería frívolo si me metiera ahí, porque claro, ahí ya digo, ¿eso qué significa vivienda vacía? A lo mejor hay muchas que son infraviviendas o viviendas inhabitables, muchas, a lo mejor hay muchas de esas. Bueno, habría que lógicamente entrar en profundidad en el estudio y decir, claro, bueno, todo esto que hay aquí y tal. Evidentemente, cuando hablas de una generalidad, 15.000, 20.000, bien, y después vas a uno, pues resulta que de esas hay 100 que son infraviviendas o 2.000, tal. Yo creo que esto adolece nuevamente de lo que siempre insisto en estas tertulias y en otras, cuando hay alguna actuación entre comillas novedosa, como es el caso de, por ejemplo, de Plaza España, ¿no? Yo siempre digo, hace falta un proyecto de ciudad. Hace falta un proyecto de ciudad, porque lo que estabas indicando antes con los apartamentos turísticos, mira, yo te puedo decir, y lo conozco también de primera mano, que después de Madrid y Barcelona, el siguiente paso para los inversores ha sido Sevilla, después Sevilla-Málaga, y está Sevilla-Málaga-Granada, y ahora empieza a ser Cádiz, todavía no es un punto de referencia, que evidentemente pasará lo de siempre. Ahora está en unos precios comparativos, no es que sean bajos los de aquí, pero comparativos con los otros sí son, pero cuando hay una demanda, cuando haya una mayor demanda y tal. Entonces, ahora es el momento que hay tantísimas fincas que se están ofreciendo para apartamentos turísticos, ahora es un momento de hacer un modelo de ciudad desde el ayuntamiento. Y ese modelo de ciudad tiene que partir por definir lo que estamos comentando. Tú has dicho algo muy importante. El mejor estudio lo tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene vamos, clavadísimo y perfectamente quién paga IBI, lo que paga, cómo tiene la situación. Por lo tanto, tiene una capacidad de decir, bueno, pues vamos a intentar vamos a prevenir lo que tú indicabas antes, con, digamos, la afluencia que puede haber de inversores en apartamentos turísticos, vamos a intentar que la ciudad... ¿Cómo se hace eso? Pues cogiendo a los propietarios, diciendo, incentivando, porque yo siempre... Mira, ¿te acordarás que la última vez que hablamos de esto dije yo no conozco a nadie que quiera tener un piso vacío? ¿Tú lo conoces? Yo no lo conozco. Puede ser, como dice, vamos a ver, si se dice piso vacío, no es el caso que tú dices, perdona, un piso que tú vienes, aunque sea 3 meses al año, pagas tu luz, pagas tu recibo, eso no es un piso vacío. Estamos hablando supuestamente de pisos que están cerrados, de casas que están cerradas. ¿Conocéis a alguien que quiera tener la casa cerrada? Yo no conozco, porque eso, vamos, en general, Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Yo sí creo que hay gente que tiene casa cerrada porque no le cuesta, porque no le cuesta trabajo tenerla, porque no le hace falta, y no le cuesta dinero tenerla cerrada, y entonces... Bueno, pero seguramente si ahondas, mira, ¿por qué no alquila? A lo mejor, o porque tiene una mala experiencia, o porque, ¿sabes qué te digo? Pero normalmente... no es mucho más sencillo, aunque tú, o sea, que por ejemplo tengas alquilada. Yo he conocido a propietarios de aquí que cuando llegó la crisis, propietarios de muchas casas en Cádiz,
bajaron infinitamente porque bueno, es que el coste general que tenemos de agua, luz, comunidad, y llegaron a un acuerdo y se beneficiaron los vecinos, un montón. Hay un inciso en eso. Yo hablaba el otro día con una compañera, una amiga, que es arquitecta, y me decía que por ejemplo, estaban infrautilizados los recursos del ayuntamiento. Por ejemplo, una herramienta tan práctica como es la ITE, Sí, claro. que se está ahora obligando, porque por ley a los 50 años de una finca, cuando tiene más de 50 años, está obligada a hacer una ITE, y después cada 10 años es una herramienta que te puede permitir extraer datos de ese informe técnico Y generar recursos. de cada Y finca, obligar. y entonces para extraer datos de ese informe que te permite saber, pues en esa finca en concreto que se ha hecho esa ITE, si hay vivienda vacía, en qué condiciones está, y esos datos extraídos y dados para una base de datos que regulara y que planteara y que fuera sacando, sería después darle un botón y decir, oye, pues resulta que de 2000 ITE, resulta que hemos detectado que hay 200 casas vacías, que además están en estas condiciones, porque ya está hecho el estudio técnico por los servicios, o bien por los arquitectos particulares, bien por el propio ayuntamiento. Y me decía cómo se estaba dejando esa herramienta tan importante infrautilizada, ¿no? Yo creo que podría también por ahí... Pepe. Con Pepe, si os parece, cambiamos de tema. Yo breve, ¿no? Breve. Yo creo que Cádiz tiene un problema de vivienda real. Sí, eso sí. ¿Por qué? claro. Por el espacio, por los precios. Y digo los precios porque yo recientemente me he comprado una casa hace 2 años y nos hemos pegado un año viendo casas, precios de Sevilla, Madrid y Barcelona, en Cádiz. La población ha ido disminuyendo, eso verá que hay que ver datos, que hay un problema de vivienda en Cádiz, que eso las administraciones públicas tienen que hacer frente a eso, y no por ir contra el sistema, sino que el sistema tiene que, a gente que tiene necesidades, cubrírselas. Lo que pasa es que pagan impuestos, en la medida que puede pagar los mismos impuestos cada uno, ¿no? Entonces hay que cubrirlo. Yo no sé si en este tema, incluso en otros temas, yo creo que Cádiz, por su geografía, su entorno, su configuración, debería tener un cierto tratamiento insular, de beneficio a vivienda, de beneficio a empresas, yo qué sé, porque, en fin, algo necesita Cádiz, ¿no? Entre otras cosas, diseño de ciudad, Claro. entre otras cosas. Vamos a cambiar de tema, si os parece. Ayer salían para Barcelona un grupo de medio centenar de guardias civiles con destino a reforzar el dispositivo de seguridad establecido por el Estado de cara al próximo domingo, donde el Parlamento de Cataluña tiene convocado un referéndum que ha sido anulado, suspendido por el Tribunal Constitucional. De manera paralela también, me parece a mí significativo, el diputado de Podemos por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, que es guardia civil en excedencia, hizo unas declaraciones a Radio Cádiz el otro día, a mi juicio, cargadas de razón, diciendo que en España no hay ningún preso político, que estaba en contra del referéndum y que expresaba su apoyo a los guardias civiles que se habían visto rodeados o secuestrados, enclaustrados en el proceso de registro determinado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ¿no? Por terminar, digamos, la implicación de Cádiz en esta crisis catalana, el concejal Adrián Martínez de Pinillos participó el pasado domingo en Zaragoza en la asamblea convocada por Podemos al objeto de plantear una alternativa a quienes defienden la independencia para Cataluña y quienes defienden que no haya ningún tipo de referéndum de ninguna naturaleza en Cataluña. Asamblea esa de Podemos que tardó en evacuarse un tiempo porque al parecer había en la puerta un grupo de gente gritando en contra de los allí congregados. No sé si es el momento que Emilio me alegro puede primero, decir. me alegro su rectificación porque creo que le he oído decir que un grupo, no sé si me equivoco, si de extrema derecha. Yo no he dicho nada de pues eso. pues yo sé si Él no ha dicho nada No, de eso. entonces yo te sí equivocas. he dicho De que- personas. Claro, No, que un grupo yo de sí he personas. escrito que todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad, Sí. la responsabilidad de sus actos.
Y eso vale para los 10 de Puerto Real, vale para los que hacen scratches, para los que secuestran, entre comillas, a guardias civiles y para los que impiden la salida de las personas en el pabellón de Zaragoza. Bueno, si tiene consecuencias, es que luego tenemos la costumbre en España de que llevamos a cabo un acto impune. Y cuando llega los tribunales, no, yo no he hecho nada, yo no estaba, yo no me acuerdo. No, sí es verdad, lo hice y asumo la responsabilidad de lo que hice, claro, en mi opinión. No, bueno, pero por eso si te he dicho refieres a eso, que eso es lo único no creo que era eso, pero en fin, como he leído varias cosas, posiblemente me haya confundido. Pero en varios sitios había leído cuando, evidentemente, como en cualquier tipo de manifestación, sea del color que sea, siempre se cuelan elementos en cualquier sitio, que lo hemos visto, ¿no? Si es una de izquierda, de derecha, pues pero ahí lo que hubo fue una serie de manifestantes que estaban indignados porque habían quitado las banderas españolas para no molestar a esas, cuando eso, vamos a ver, estamos hablando de símbolos constitucionales. Con respecto a la situación, hombre, la situación está bastante fea, bastante complicada, y yo estoy pesimista mucho, porque vamos a tener que llegar, o va a tener que llegar el gobierno a tomar unas medidas que nadie quiere, pero que es que le están dejando muy poco espacio. Y por salirme un poco, porque ahora hablaréis vosotros, que podéis entrar, pero yo sí quisiera hacerme más referencia a, porque como sabe Fernando, he sido abuelo hace poco, entonces y voy a ir más frecuente a Cataluña, porque mi nieto pues vive allí. Tu nieto es catalán. Nieto es catalán, exactamente. Eso, bueno, dilo. Bueno. Y loco, ¿no? Bueno, pero oye, que se puede. Tiene días. Que se puede el curar. nieto tiene días. Parece que es que ha emigrado a Cataluña. Pero se puede curar. Ah, bueno, hay tiempo. Pero bueno, lo que quería decir es que, y ya lo he visto en muchos sitios, hay una población, la inmensa mayoría, que pasa de esta historia. Porque cuando tiene ocasión de hablar, y yo por deformación profesional, porque como también me he dedicado a las encuestas, a los estudios de mercado, pues cuando he tenido esa de estar con la gente en el mercado, de estar en la calle, sin entrarle al trapo en el sentido de que no sé, pero con la suficiente habilidad para que te hable. Y la inmensa mayoría está cansadísimo de esto, está pensando que esto es un enfrentamiento absolutamente desquiciado, ¿no? Y que evidentemente está claro que si queremos, decimos y nos enorgullecemos de que somos demócratas, si no cumples la ley ya no dirá qué democracia tenemos. Entonces, es una pena llegar a esto, ¿no? Pero yo creo también, por no echarlo de una parte, que la culpa pues la hemos tenido desde España, o desde el Estado, desde el gobierno, ese consentimiento permanente que se ha ido haciendo desde todos los gobiernos, desde el propio Felipe, el propio Aznar, porque los números salían en el ámbito nacional, y en definitiva se trataba del intercambio de estampitas, y se ha dado, y el niño se ha crecido. Claro, si es que tú lo has generado, lo que tenemos es porque lo merecemos. Enrique. Bueno, yo creo que aquí están pasando muchas cosas y son muy graves todas. No creo que ninguna de las cosas que están pasando sea leve, sino son graves, muy graves. Se están yendo de todas las ciudades efectivos de la Guardia Civil y de la policía para reforzar la seguridad de los ciudadanos en Cataluña y evitar un acto ilegal que es el supuesto referéndum por la independencia y la declaración unilateral de independencia, que es de lo que la gente habla poco, pero que es la inmediata, y eso significaría ya pues el encarcelamiento de sediciosos, ¿no? Y de, por supuesto, desleales a la ley y a la Constitución, delincuentes, ¿no? Ahora, también ocurre una cosa que no sé vosotros, yo no tengo la información que tiene el gobierno de lo que tiene pensado hacer el mundo insurgente catalán, la CUP, Izquierda Republicana de Cataluña. No sé cómo tienen planteado hacer la lucha que ellos tienen planteada en la calle. Lo sabe el gobierno. Yo creo que a través de los servicios de información y de la inteligencia del Estado, y por eso se está, digamos, haciendo acopio de efectivo, de fuerza, que evite lo que seguramente el gobierno sabe que van a hacer los otros. Es decir, aquí están pasando, nosotros realmente no podemos hacer, yo pienso, me refiero aquí fuera de aquel ámbito, ¿no?, que apoyar al gobierno totalmente
en la aplicación de la ley. Y desde luego no admitir que el gobierno tiene la culpa de que unos señores se hayan convertido en delincuentes, porque esto es el llamado síndrome de Estocolmo. Es decir, usted me mata y yo tengo la culpa, usted me roba y yo tengo la culpa, usted me maltrata y yo tengo la culpa, si yo a usted no lo conozco de nada. Esto ya, como ya sabemos de qué consiste, en qué consiste este síndrome y cuántas veces desgraciadamente ha pasado, porque claro, aquí cuando se mataba, cuando había un terrorismo asesino y criminal, algunos se cogían de hombros y otros pensaban, algo habrá hecho, mire usted, y aquí algo habrá hecho, porque yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos hecho nada para que los dirigentes políticos catalanes se hayan convertido en unos delincuentes, hayan declarado la guerra a España y nos quieran meter la mano en la cartera y buscar una ruina, ¿no? Pepe. Yo creo que se debe de imponer un poco el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos, al menos por lo que estamos viendo en Cataluña, ¿no? Yo creo que todo este movimiento que está habiendo de que gente voluntariamente cerque un palacio de congreso y a cargos electos se le impida la salida, me parece increíble que a las fuerzas de seguridad del Estado, haciendo una intervención, se rompan coches, se peguen pegatinas, se le impida salir. Me parece todo una locura tal, que yo creo que al final el sentido común se debe de imponer, o al menos trabajar para eso. Yo decía en el último programa tuyo que es importante crear puentes. Muchos puentes se crean verbales, otros puentes se crean hablando, y yo, que tenía poca confianza en ellos, pero poco a poco creo que se está metiendo en la tercera vía de negociación propugnada por Pedro Sánchez de reforma de la Constitución. Y en el marco constitucional solventamos todos los problemas, porque para eso sirve la Constitución, para resolver problemas y no para crear problemas. Y deseo que el sentido común se imponga al final. Pero ¿quién le garantiza a Pedro Sánchez que la reforma de la Constitución se haga en los términos que se ha querido por el mundo catalán? Lo que no soluciona, es que a lo mejor la reforma de la Constitución lo que hace es recortar la autonomía que se han desmandado. Bueno, a lo mejor lo que se hace es menos autonomía. El resultado que sea. Porque la reforma de la Constitución se aprueba por el pueblo. Claro, por eso se aprueba digo, por el pueblo. Claro, y se pasa por los partidos políticos que cumplen su función. Lo que yo considero que enviar tanque a Cataluña no soluciona el problema. No, entonces vamos a dejar que el pueblo catalán, o sea, que los catalanes se pongan frente a las sedes judiciales, impiden la libertad, masacren a Serrat, que queda muy poco tiempo. Déjame que termine, ¿no? Porque yo estoy en contra del referéndum, digo como punto de partida, pero me parece a mí que mandar tanques a Cataluña no soluciona el problema. Yo quiero solucionar el problema. ¿Pero han mandado tanques? Que estamos hablando de discurso de que queda muy poco tiempo. Yo no he dicho de tanques, digo que crear situaciones violentas en Cataluña no arregla el problema. O sea, meter en la cárcel a Puigdemont no va a solucionar el problema. Intervenir la autonomía no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Y acabo ya. Porque hay mucha gente en la calle que quieren votar. Y eso el Estado democrático tiene que escucharlo y sentarse y negociar para que permanezcan en España. Es lo que estoy diciendo. A mí me asustan los dos lados. Tanto la parte, los que se pusieron en la puerta manifestándose en contra de la gente que estaba dentro, como los radicales estos, que es la independencia así. Me da miedo de los dos lados. Y yo creo que la solución, si no es una solución, si al menos una vía de diálogo, tiene que ser consensuada, tiene que pactarse. No se puede trabajar ni por un lado ni por otro con la propia imposición que el gobierno catalán está imponiendo al Estado. Es la misma que el Estado está imponiendo al pueblo catalán, es que es la misma. La gente partiendo del derecho a la gente a decidir su propio estatus, si quieren estar o no quieren estar, hay que regularlo dentro de la Constitución. Y de verdad que creo que en el pacto, que además ha sido aprobado en el Congreso, excepto me parece que por Ciudadanos y por ERC, puede ser la vía, y creo que por ahí va a venir, por lo menos paralizar y enfriar un poco la situación, porque yo no creo que ni en Cataluña ni en el Estado se quiera. Yo creo que ahora mismo van de gallitos los dos, hay una situación de gallito, a ver quién puede más, y creo que es una de estos de fuerza que al final espero y pienso que va a quedar en agua de borraja, espero. De gallito no diga eso. Bueno, yo es que esa cosa como el gobierno está defendiendo la legalidad
y aquellos señores son unos delincuentes que están alterando la legalidad. ¿Cómo boicoteo al gobierno de Gallito, por Dios? Perdona, pero nos hemos ido de tiempo. Nos hemos ido de tiempo. ¿Alguna dedicatoria? Yo simplemente, nuestro porque jefe del departamento de mañana que dedicatorias. lo iba a decir y lo digo, espero que la próxima semana a través de internet pueda ver Puigdemont este programa desde la cárcel. Vale. ¿Esa es la dedicatoria? No. De La que dedicatoria- eran los funcionarios de prisiones de Soto Real. A Jesús Maeso, al escritor y historiador tan prestigioso que tenemos en Cádiz, que he tenido ocasión de verlo, que nos sigue y que nos manda saludos a los contertulios, que sé que desde aquí, pues Jesús, un fuerte abrazo. Bien, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados, a Pepe Huisa, Enrique Montiel, a Rosa de la Flor, Emilio de la Cruz, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.